pueden afectar negativamente nuestros pulmones y nuestra respiración. Por eso estaremos hablando hoy de enfermedades respiratorias. Nuestro invitado es el Dr. General Rebersol, quien está certificado en medicina crítica, enfermedades pulmonares y medicina del sueño, además de ser jefe de medicina e intensivista y líder del centro de sueño en el St. John's Riverside Hospital. Este es el Riverside Radio Healthcast de St. John's Riverside Hospital. Gracias por escuchar. Dr. Rebersol, gracias por acompañarnos. Good afternoon, Joey. Buenas tardes. Doctor, primeramente, ¿qué servicios respiratorios y pulmonares ofrece St. John's Riverside Hospital? So, very good service for the community. Our lab here provides a full width of services. So, for example, we do something called pulmonary function testing. Ofrecemos un servicio muy bueno para la comunidad. Nuestro laboratorio aquí proporciona una amplia gama de servicios. Por ejemplo, hacemos algo llamado pruebas de función pulmonar. Es una prueba muy simple y no es difícil. Los pacientes básicamente se sientan en una silla y respiran dentro y fuera de una máquina computarizada. Esto nos permite determinar muchos tipos diferentes de trastornos pulmonares. Por ejemplo, si el paciente está preocupado porque cree que tiene asma, si le han dicho que tiene alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica o si tiene algún tipo de enfermedad respiratoria que necesita ser evaluada. Hacemos pruebas de sueño. Nuestro centro de sueño está acreditado por la Academia Americana de Sueño. Hay dos tipos principales de pruebas que realizamos. Una es una prueba en el laboratorio donde los pacientes duermen toda la noche. Cada paciente tiene su propia habitación. Realizamos pruebas desde niños hasta personas de 100 años si así lo desean. También ofrecemos pruebas en casa. Para los pacientes que están preocupados por pasar la noche en el hospital, pueden usar un pequeño dispositivo que nos permite analizar solo la apnea del sueño. Lo sorprendente del sueño es que hay alrededor de 90 trastornos del sueño diferentes. Una prueba en el laboratorio puede detectar más de ellos, mientras que la prueba en casa enfoca únicamente en la apnea del sueño. También hicimos algo llamado prueba de caminata de 6 minutos. Por ejemplo, si los síntomas del paciente aparecen principalmente cuando está activo y quieren ver si sus niveles de oxígeno están bajando, podemos evaluarlo fácilmente. Realizamos rehabilitación pulmonar, que es muy importante debido a todas las infecciones virales y respiratorias que han ocurrido. Un equipo de terapeutas respiratorios bien capacitados ayuda a los pacientes a aprender ejercicios y otras cosas. Suena raro, pero realmente les enseñan al paciente a respirar mejor. También evaluamos si el paciente necesita oxígeno en casa. Si alguien ha sido informado de que podría necesitarlo en casa, podremos hacer esa evaluación. Además, ofrecemos terapia láser de dióxido de carbono para aquellos pacientes interesados en dejar de fumar de manera no medicinal. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer en el We hospital. actually also do cold laser therapy for those patients who are interested in having a non-medicinal way of eliminating their tobacco smoking. So there's a lot of things that can be done at the hospital. Suena muy bien. Entonces, ¿qué síntomas, doctor, podrían indicar que tenemos un problema respiratorio y en qué momento debería alguien consultar a un médico como usted? One of the amazing things is that when people have a sense of shortness of breath, or the medical term that we use is Una de las dyspnea. cosas sorprendentes es que cuando las personas sienten falta de aliento, que en términos médicos llamamos disnea, esto puede ser un signo de muchos trastornos diferentes. Obviamente, podría ser un problema pulmonar donde el paciente tiene un trastorno respiratorio, pero también podría ser algo cardíaco. Por ejemplo, si un paciente tiene un problema cardíaco, uno de los síntomas que puede experimentar es la falta de aliento. También si el paciente tiene anemia significativa donde su conteo de sangre es bajo, puede tener esa sensación de falta de aire. Además, si el paciente tiene un trastorno de ansiedad o un problema músculo-esquelético, también podría presentar este síntoma. La falta de aliento es uno de los síntomas más comunes por los cuales cualquier paciente acude a cualquier tipo de médico. Entonces, la regla general es que si la disnea o la falta de aliento es prolongada, como por ejemplo si dura un par de días o incluso unas horas pero no mejora, eso es algo que debe ser evaluado por un médico lo antes posible. Nuevamente, debido a que hay muchas razones posibles para esto, si los síntomas del paciente están empeorando o no mejoran y no hay una buena explicación, es el momento de buscar algún tipo de evaluación. Better and you don't have a good explanation for it, that's the time that you should seek some kind of evaluation.
Entiendo. Entonces, hablemos sobre cómo ciertas condiciones afectan nuestros pulmones. De manera resumida, primero, ¿qué pasa con la gripe? So to group things together, any type of viral infection. So the big three that is on everybody's radar is influenza, and we did have a significant influenza season. Para agrupar las cosas, cualquier tipo de infección viral. Los tres principales que están en la mente de todos son la influenza, y tuvimos una temporada significativa de influenza el año pasado, especialmente la influenza B. También el RSV y por supuesto el COVID. A corto plazo, estas infecciones causan los síntomas típicos virales. Los pacientes experimentan dolores en el cuerpo, fiebres, escalofríos, congestión nasal, dolor de garganta y en algunos casos falta de aliento. Lo bueno de muchas de estas infecciones es que son autolimitadas, lo que significa que, a veces, pueden desaparecer sin un tratamiento específico. Para la influenza existe el Tamiflu, que es un antiviral que se puede tomar. En el caso del RSV, lamentablemente no hay un tratamiento específico. Si un paciente desarrolla una infección por RSV, básicamente les decimos que se traten sintomáticamente. Pueden tomar un poco de Tylenol para la fiebre o un poco de Motrin y mantenerse bien hidratados. Para el COVID es un poco más complicado. En el entorno ambulatorio hay un medicamento llamado Paxlovid, que es un antiviral. Sabemos que en la población de alto riesgo realmente disminuye la probabilidad de ser hospitalizado y, más importante aún, reduce el riesgo de morir. Entonces, con este tipo de enfermedades estamos hablando de virus y hay muchos otros. También puedes tener una infección bacteriana y los síntomas pueden ser muy variados. Algunos pacientes pueden tener una enfermedad muy leve, mientras que otros pueden enfermarse gravemente y terminar en el hospital. La mayoría de estas infecciones comienzan con un dolor de garganta, congestión, tal vez algo de fiebre, falta de aliento y producción de esputo. En algunos casos, si la condición es más complicada, los pacientes pueden estar tosiendo sangre. Nuevamente, la recomendación es que si te sientes mejor y estás superando la enfermedad aguda, eso es genial. Pero si las cosas no mejoran o de hecho empeoran, es el mejor momento para buscar asesoramiento. Moving away from the acute illness, that's great. If things are just not getting any better or in fact you're getting worse, that's the best time to come and seek some advice. Bien, ahora, dos condiciones pulmonares son el enfisema y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos y cómo se trata? A lot of times, healthcare providers, we sort of mix the two terminology up. So emphysema A menudo los proveedores de salud confundimos los dos términos. El enfisema es un término que utilizamos cuando analizamos la anatomía a través de imágenes. Esto significa que los pulmones han deteriorado su estructura hasta el punto en que el flujo del aire se ve reducido, y eso es lo que evalúa la prueba de función pulmonar. Por otro lado, la EPOC, que como mencionaste es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se relaciona más con el estado funcional. La EPOC es algo que detectamos. Por ejemplo, cuando el paciente realiza estas maniobras de respiración, si vemos que hay una reducción en el flujo de aire por debajo de cierto porcentaje, el número que usamos en nuestra prueba es 80%. Entonces, si estás por debajo del 80% de lo que deberías tener según tu altura y peso, lo categorizamos como EPOC. Lo impresionante del EPOC es que la principal causa sin duda es el tabaquismo. Entonces, esto es algo reversible que es la principal causa del EPOC y el enfisema. Es difícil de estimar. Cuando se realiza una evaluación epidemiológica para ver cuántos pacientes hay con esta condición, se estima que probablemente 1 billón de personas tienen alguna forma de EPOC. Esto suena como un número escandaloso, pero el tabaquismo es la principal causa, aunque también podría ser por su empleo. Por ejemplo, si alguien trabaja con productos químicos, humos inhalantes o está expuesto constantemente a diferentes sustancias durante décadas, puede desarrollar EPOC. Una de las principales causas que estamos viendo de esta condición es en personas que viven en áreas del mundo donde se utiliza biocombustible. Por ejemplo, si creciste en un área donde debido a los recursos disponibles necesitabas carbón, madera, estufas de leña dentro de la casa para calentar o cocinar, imagina estar expuesto a estas cosas en un espacio pequeño durante décadas. Esta es una de las causas de EPOC que estamos viendo cada vez más. También hay causas genéticas. A veces los pacientes
carecen de algo llamado alfa-1 en sus pulmones, que es un gen de surfactante. Estos pacientes pueden desarrollar EPOC y enfisema muy temprano en la vida. Nuevamente, estos números suenan astronómicos, pero sin duda vemos que el número de personas con EPOC y enfisema está aumentando en todo el mundo. These numbers sound astronomical, but we certainly see that the number of COPD people and emphysema people are increasing around the world. Entonces, doctor, en el auge de la pandemia, y esto es realmente interesante, fue usted un líder farmacéutico del hospital, y desde entonces ha impulsado la participación de St. John's en el programa de plasma más grande de su tipo en Estados Unidos, en Mayo Clinic. ¿Qué implica eso, doctor? One of the difficult things in COVID, again, with a lot of viral infections, there's no specific treatment for them. And even when we, for example, give Tamiflu for the influenza patients, Una de las cosas difíciles con el COVID, al igual que con muchas infecciones virales, es que no hay un tratamiento específico para ellas. Incluso cuando, por ejemplo, damos Tamiflu a los pacientes con influenza, si se toma dentro de las primeras 24 a 48 horas, teóricamente acorta la enfermedad en alrededor de 18 a 24 horas, solo un día. Realmente no cura algo, pero acorta la duración del virus, así que te recuperas un poco más rápido. Al principio de COVID realmente no teníamos muchas herramientas para ayudar a los pacientes. Una de las cosas interesantes que hacía Mayo Clinic era que tenían una red enorme donde podías inscribirte en su protocolo de plasma. Básicamente, si un paciente desarrollaba COVID y luego anticuerpos contra el virus, se recogían esos anticuerpos y se infundían en pacientes con alto riesgo de enfermedad y muerte por COVID. Esto se hacía a través del Banco de Sangre de Nueva York. Ellos tipificaban la sangre y luego solicitábamos que se les diera este plasma. Se llama plasma convaleciente porque el paciente se estaba recuperando de la enfermedad y ya había desarrollado anticuerpos. Desafortunadamente los datos eran un poco mixtos. Creo que una de las razones fue que, dado que no teníamos muchas opciones para tratar a los pacientes, nuestra selección en ese momento probablemente no fue la mejor. Así que lo estábamos usando en pacientes que probablemente estaban demasiado enfermos para recibirlo. Por ejemplo, como último recurso decíamos, no tenemos mucho más, así que intentémoslo. Cuando se calculan estos números, estadísticamente los pacientes que son considerados excepcionales, es decir, que no se habrían recuperado de ninguna manera, están incluidos en estos números. Por ejemplo, a veces cuando recibíamos el plasma era de bajo título, lo que significa que no tenía muchos anticuerpos, y que el alto título significaba que tenía muchos anticuerpos. Así que si eras el paciente adecuado y recibías plasma convaleciente de alto título, realmente había algunos resultados positivos. Y nuevamente, esto era algo que especialmente estando en el sector de salud y viendo a todas estas personas enfermarse y a las que terminaban en la unidad de intensivo con ventiladores, realmente queríamos hacer algo. Lo bueno era que también era seguro administrarlo, así que instintivamente también se lo dábamos a personas que estaban un poco más enfermas con la esperanza de que funcionara. Puedo decirte que para mí, al verlo en acción en el paciente adecuado, fue realmente asombroso. Pero nuevamente, es difícil determinar qué paciente exacto sería el adecuado para usar ese plasma convaleciente de alto título. We also gave it to them as well, just hoping that it would do something. And I can certainly tell you that for myself, seeing it in action on the right patient, it was actually quite amazing. But again, it's hard to actually pick up which exact patient would be the right person to use that high titer convalescent plasma in. Sí, estoy seguro de que es muy gratificante, por decirlo menos, a poder hacer ese tipo de trabajo, especialmente con lo que todos hemos estado viviendo en los últimos años. Cambiando de tema, doctor, antes de terminar, como líder del St. John's Sleep Center, ¿puede explicar, por favor, qué es la apnea del sueño para aquellos que han oído el término, pero tal vez no sepan exactamente qué es y cómo se trata? So like I said before, if you look at how many different types of sleep disorders, depending on the resource, you'll see there's actually 70 to 90. A lot of them are sort of grouped together. And it ranges from something like sleep apnea to something... Como dije antes, si miras cuántos tipos diferentes de trastornos del sueño existen, dependiendo del recurso, verás que hay entre 70 y 90. Muchos de ellos están agrupados y van desde algo como la apnea del sueño hasta algo que es común en una gran parte de la población, como el insomnio.
El síndrome de apnea del sueño es algo que hace muchos años creíamos que solo tenía un tipo. Y como dice el viejo refrán, cuanto más profundizas, más encuentras. En realidad hemos reconocido que hay más de un tipo de apnea del sueño. El tipo más común se llama apnea obstructiva del sueño. Básicamente esto significa que imagina una manguera de jardín. Si hay un doblez en alguna parte se crea turbulencia. Si imaginas en que el aire fluye desde la nariz y la boca, si hay alguna estructura que cause turbulencia en el aire, esto puede sonar como un ronquido. No todos los que roncan tienen apnea del sueño. Lo que sospechamos que está sucediendo es que hay un bloqueo en el flujo de aire en alguna parte del camino. Durante la prueba, que es bastante fácil y no dolorosa, los dispositivos de monitoreo se conectan al paciente mediante pequeños adhesivos que no dañan la piel ni el cabello. Lo que estamos evaluando es si hay un bloqueo cuando el paciente respira. Si esto sucede alrededor de 5 veces por hora, se considera apnea del sueño leve. Si ocurre 15 veces por hora, se considera moderada, y si es grave, ocurre 30 veces por hora. Si un paciente tiene un historial cardíaco significativo, este grupo puede desarrollar un tipo específico de apnea del sueño llamado apnea central. Los pacientes con condiciones neurológicas también pueden desarrollar apnea central. Hemos encontrado que hay muchos tipos diferentes de apnea del sueño. En los niños, una de las razones más comunes para realizar una amigdalectomía es la apnea del sueño pediátrica. Estudiamos a niños tan jóvenes como de 3 años. Los más pequeños, menores de 3 años, pueden tener sus propios tipos especiales de apnea del sueño que se tratan de manera diferente a través de cirugía de amígdalas o adenoides. En cuanto al tratamiento, para muchos pacientes, el principal factor de riesgo para la apnea del sueño es tener sobrepeso. Si el paciente tiene sobrepeso, esto genera presión y estrés adicionales en la vía aérea, lo que provoca un estrechamiento de la misma. Por lo tanto, el plan general para esa persona a lo largo del tiempo sería intentar alcanzar su peso ideal en función de su altura. Esa sería la recomendación general a lo largo del tiempo. A corto plazo existe el CPAP, que significa presión positiva continua en las vías respiratorias. Básicamente, esto consiste en que el paciente utiliza una pequeña máquina. La interfaz con el paciente es una máscara pequeña que actúa como una válvula de aire. Esta máscara proporciona una presión de aire en la vía aérea que evita que colapse. Otras opciones, como mencioné, son para aquellos que se someten a cirugía, pero también aplican a los adultos. Por ejemplo, si un adulto no se ha hecho una cirugía de amígdalas y tiene un problema en el paladar, que es el techo de la boca, o si tiene una mandíbula pequeña, se puede hacer un procedimiento para extender la mandíbula. Puede sonar un poco extraño, pero esto es posible. Una de las intervenciones que se ha vuelto muy popular recientemente es el dispositivo Inspire. Es un pequeño dispositivo de estimulación que se coloca debajo de la piel. Básicamente lo que hace es mover el músculo de la lengua hacia adelante. Así, cuando la lengua del paciente está a punto de retroceder y colapsar la vía aérea, el dispositivo la empuja hacia adelante. Durante el Super Bowl tuvieron muchos comerciales de Inspire, lo cual fue una estrategia bastante inteligente de su parte. Otra opción que se utiliza mucho entre los pacientes con apnea del sueño leve a moderada es lo que llaman un dispositivo de avance mandibular. Nuestros colegas dentales descubrieron que si fabrican un protector bucal para los pacientes y los usan mientras duermen, esto mantiene la mandíbula y la lengua en una posición neutral hacia adelante, lo que ayuda a aliviar la apnea del sueño. Hay muchas opciones diferentes dependiendo de la edad del paciente, su historial médico, la gravedad de la apnea del sueño y cómo se sienten con respecto a sus síntomas. Afortunadamente, hay muchas cosas que se pueden hacer para tratar la apnea del There's a sueño. lot of different things depending on the patient's age, their medical history, how severe the sleep apnea is, what they feel that their symptoms are. But fortunately, there's a lot of things that can be done for treatment of sleep apnea. Muy bien. Bueno, excelente información en general. Esperamos que ahora estén más familiarizados con las enfermedades respiratorias y cómo se tratan. Dr. Ginger Repersad, muchas gracias nuevamente. Muy agradecido. Gracias. Thank you. Y para más información, llame al St. John's Physicians Referral Service al 914-964-4DOC. Es el número 4 DOC.
o envíe un correo electrónico a finddoc@riversidehealth.org. Si encontró útil este podcast, compártalo en sus redes sociales. Les habló Rodolfo Cárdenas y gracias nuevamente por escuchar Riverside Radio Healthcast de St. John's Riverside Hospital.